Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se han listado y que usted puede consultar en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Si gustan tomar asiento, por favor. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se convocó para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar el quórum que existe para sesionar, pues estamos presentes los 3 magistrados que integramos la sala. También que conforme conste en el aviso de sesión pública que se ha fijado en los estrados y ha sido difundido en la página oficial de Internet, se habrán de analizar y de resolver 7 recursos de apelación y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, lo cual hace un total de 8 medios de impugnación. Pregunto a mis compañeros si estamos de acuerdo con el orden de los asuntos. Lo expresamos en votación económica, por favor. Aprobado. A continuación, magistrado, se dará cuenta conjunta por secretariado de las 3 ponencias, al abordarse por este pleno diversos recursos de apelación relacionados con fiscalización de recursos de elecciones del Estado de Coahuila. En tal sentido, si estamos de acuerdo, al finalizar la tercera cuenta secretarial, es que si hubiese intervenciones, procederíamos en ese momento a ellas. Si estamos de acuerdo, en primer orden, daría cuenta la secretaria Elena Ponce Aguilar, con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Yaisinho David García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 38 de este año, promovido por Nueva Alianza, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se le impusieron diversas sanciones, derivadas de las irregularidades detectadas en los informes de campaña rendidos con motivo del proceso electoral local de Coahuila. En el proyecto de cuenta, se propone desestimar los agravios del partido actor conforme a lo siguiente. Se considera que no asiste la razón al recurrente en cuanto a la invalidez del oficio de errores y emisiones girado en alcance, pues este fue emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de la etapa de revisión de los informes de campaña y se garantizó el derecho de audiencia del sujeto obligado. En cuanto al motivo de inconformidad en el cual el partido pretende combatir la acreditación de irregularidades descritas en las conclusiones 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 y 15, se estima que este resulta ineficaz, pues dicho argumento debió ser planteado ante la autoridad fiscalizadora al dar contestación a los oficios de errores y omisiones. Finalmente, contrario a lo sostenido por el actor, la autoridad responsable sí determinó correctamente las sanciones relativas a las conclusiones 3, 5, 13 y 15. Esto es así porque la obligación prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización no versa sobre el registro semanal de eventos, sino en informar sobre cada uno de ellos con una anticipación de 7 días a su celebración. En esa medida, el incumplimiento de dicha obligación debe sancionarse por cada evento no reportado oportunamente. Por otra parte, se estima correcto que la autoridad haya determinado que los reportes de eventos con posterioridad a su celebración merecían la misma calificación y por tanto la misma sanción, ya que lesionan de igual forma el bien jurídicamente tutelado, toda vez que esta irregularidad por sí misma impide a la autoridad verificar la realización de estos actos dentro de los cauces legales, así como constatar que los gastos erogados hayan sido reportados en su totalidad. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Elena. A continuación, le pido, por favor, dar cuenta a la secretaria Patricia Guadalupe Pérez Cruz con los proyectos de resolución que somete a la consideración de este pleno el señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grosman. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de los recursos de apelación 39, 45 y 60 de este año. En primer lugar,
En relación al recurso de apelación 39, interpuesto por el Partido Campesino Popular, a fin de controvertir la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización que sustanció en contra del Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la presidencia municipal de Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada de acuerdo a las siguientes consideraciones. Contrario a lo firmado por el recurrente, la admisión de una queja no supone la obligación de la autoridad fiscalizadora de llevar a cabo su facultad de investigación, pues dicha actividad está sujeta a que el análisis del material probatorio, acompañado a la misma, se advierta que los elementos de prueba están vinculados con los hechos denunciados y permiten corroborarlos. Por otra parte, en el proyecto se estima que el Consejo General sí valoró los videos y fotografías aportados por el apelante y de su análisis concluyó que lo contenido en dichas pruebas no estaba relacionado con actos de campaña sin que el partido político controvierta tal cuestión. Además, la responsable sí valoró debidamente las actas notariales, pues con independencia de que los elementos de forma no eran necesarios para generar certeza de su autenticidad, las mismas se rindieron días después de los hechos que en ellas se describen, por lo que no cumplieron con el principio de inmediatez. En lo referente a las notas periodísticas, se estima que el Consejo General sí se pronunció respecto de ellas, y aunque no pudo ser necesario que se aportaran otras fuentes informativas para robustecer lo ahí narrado, del análisis de dichos documentos no se desprendió que pudieran probarse los actos presuntamente atribuidos a los denunciados. Finalmente, se considera que no le asiste la razón al recurrente respecto que la responsable debió sancionar al candidato denunciado. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 45, interpuesto por el Partido Joven, contra el dictamen consolidado y la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con la fiscalización de los informes de campaña correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. En el proyecto se considera que no le asiste la razón al apelante al referir que las normas que sustentan los actos impugnados aún no entran en vigor, pues omitió publicar en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al reglamento de fiscalización del INE, porque entró en vigor al día siguiente de su aprobación y no debió publicarse por no tratarse de una ley. Además, que al tratarse de un reglamento que afectaba a la esfera de los partidos políticos, estos tienen representación ante el Consejo General. A su vez, se considera que no violentó el derecho de audiencia del Partido Joven el hecho de que la resolución impugnada no le fuera notificada al carecer de representación ante el referido Consejo General. Ahora, respecto a que el dictamen consolidado y la resolución no se realizaron en el tiempo establecido por la ley, se propone declarar dicho motivo de disenso infundado, lo anterior dado que el Consejo General sí observó lo establecido por el artículo 80, inciso D, fracción sexta de la Ley General de Partidos Políticos, pues la sesión en la que se emitió la resolución inició en la fecha legal prevista, el hecho de que terminado otro día no transgredió de manera alguna los derechos del apelante. Enseguida, el proyecto estima declarar infundado el agravio dirigido en el sentido de que la responsable determinó diversos costos de gastos no reportados utilizando el valor más alto de la matriz de precios, aplicando de manera ilegal el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, sin tomar en cuenta su capacidad económica comparada con la de un partido político nacional. Lo anterior porque la disposición sujeta a estudio no establece que deba tomarse en cuenta la capacidad económica de los partidos locales en contraste con los partidos nacionales y sus posibilidades de adquirir bienes como lo estima el recurrente. Por otra parte, el Partido Joven aduce que sus candidatos aportan la cantidad correspondiente conforme a la normativa aplicable, por lo que de ninguna manera se rebasó la aportación individual respectiva. Sin embargo, en el proyecto se estima que no le asiste la razón al apelante, porque además de que realiza una afirmación genérica y reiterativa, no acredita haber aportado alguna prueba para desvirtuar el rebase al tope individual de aportaciones, candidatos y o simpatizantes. Finalmente, en cuanto al motivo de inconformidad, en el sentido de que la autoridad hizo un análisis objetivo y tendencioso al considerar que no eran idóneas ni verosímiles sus manifestaciones de deslinde,
Además de que no fundamentó ni motivó sus razones, la ponencia propone declarar como infundado tal agravio, pues la responsable concluyó debidamente que el escrito de deslinde no colmó los diversos elementos de idoneidad y de eficacia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 60 interpuesto por Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. En el proyecto, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada de acuerdo a las siguientes consideraciones. Primeramente, se considera que los artículos del reglamento de fiscalización que sustentaron el dictamen consolidado y la resolución entraron en vigor al día siguiente de su aprobación, por lo que eran válidamente aplicables. Contrario a lo argumentado por el apelante, sí fue respetado su derecho de audiencia, pues de las constancias que obran en el expediente se advierte que sí le fueron notificados los oficios de errores y omisiones y la notificación electrónica de ellos fue practicada conforme a derecho y surte sus efectos a partir de la fecha y hora visible en la constancia de envío o, en su caso, se cuente con el acuse de que fuera recibida en la bandeja de entrada del sujeto obligado. Además, los errores en la carga de documentos adjuntos a los informes de campaña deben ser reportados, pues ello no actualiza que oficiosamente la autoridad deba efectuar su búsqueda en el sistema integral de fiscalización. Ahora bien, se estima que la responsable no impuso al recurrente 3 sanciones distintas por un mismo concepto, pues cada una atendió al hecho de no reportar gastos relacionados con diversos anuncios espectaculares de diferentes candidatos a diputados locales y presidentes municipales, tanto en el primer como en el segundo periodo de revisión de informes de campaña, por lo que se concluye que el Consejo General individualizó correctamente las sanciones y no se pueden considerar las multas como excesivas, además que la pluralidad de las mismas no justifica su disminución, pues ellas derivan del actuar del partido al incumplir sus obligaciones en materia de fiscalización y porque al establecerse en cada conclusión la reducción del 50% del financiamiento público, se garantiza el desempeño de sus actividades ordinarias. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Patricia. Para concluir las cuentas continuas, le solicito ahora al señor secretario Celedonio Flores Seaca dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de 2 recursos de apelación. El primero corresponde al número 40 de este año, promovido por Movimiento Ciudadano, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que impuso diversas sanciones derivadas de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de gastos de campaña del proceso electoral local ordinario en el estado de Coahuila. En el caso, se propone desestimar los planteamientos del partido actor en atención a que, por una parte, fue correcto que el INE sancionara al promovente por reportar extemporáneamente cada uno de los eventos de campaña en el sistema integral de fiscalización en línea, y no por agenda de candidatos, pues el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización prevé que los sujetos obligados deben registrar cada evento, al menos con 7 días de anticipación a que se celebren, con independencia del día de la semana en que se reporten. Asimismo, el apelante tiene la obligación de registrar oportunamente los eventos de campaña en el módulo correspondiente, incluso cuando considerara que no generaron gastos, pues la omisión de realizarlo constituye una falta sustancial o de fondo en la medida que obstaculiza el ejercicio de la facultad fiscalizadora. Por otra parte, fueron correctas las sanciones por cada uno de los 47 eventos de campaña que registró extemporáneamente en el CIF, así como de aquellos que se registraron fuera del plazo de 7 días de antelación, pero con anterioridad a que se llevaran a cabo dichos eventos. En virtud de que ello, impidió que la autoridad realizara las visitas de verificación correspondientes. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. En otro orden de ideas,
Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 58 de este año, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática contra la resolución del Consejo General del INE, en la que lo sancionó con la reducción de administraciones por la omisión de reportar diversos eventos y gastos. La propuesta es confirmar la resolución impugnada. En primer término, al igual que en el asunto que antecede, se estiman correctas las sanciones impuestas al no haberse reportado en el caso los eventos con la anticipación necesaria que la autoridad fiscalizadora esté en posibilidad de ordenar que durante su desarrollo o celebración se puedan verificar los recursos que en ellos se utilicen. En cuanto a la duplicidad de sanciones que el PRD sostiene se impusieron por 114 eventos reportados de forma extemporánea, como se precisa en el proyecto, la aclaración que realiza ante esta sala correspondía hacerla ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, al responder los oficios de errores y omisiones en los cuales se le comunicaron las irregularidades detectadas, lo cual no aconteció. Finalmente, respecto a la incorrecta determinación del valor razonable del costo de gastos no reportados, se estima que no asiste razón al recurrente, pues la unidad técnica aplicó la metodología prevista en el reglamento de fiscalización para determinarlo, sin que el PRD confronte en este recurso de apelación los razonamientos de la autoridad. Por ello, como se anticipó, la propuesta es confirmar. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Celedonio. Muchas gracias a cada uno de los secretarios y secretarias que han dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones de su parte, señores magistrados. Sí, presidenta. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias. Bueno, a ver, de lo que se ha dado cuenta en estos asuntos relativos a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, creo que tendríamos que hacer alguna acotación respecto de por qué se está dando cuenta de manera conjunta y hacer algunas precisiones respecto de las temas que se están resolviéndose en esta sesión, que me parece que son de suma importancia en tanto que tiene que ver con el uso de los recursos que se le dan a los partidos políticos para que puedan solventar todas sus actividades. Y este factor respecto de la revisión de estos recursos, pues tiene que ver con una cuestión fundamental en todas las democracias, que es la rendición de cuentas. En ese sentido, el sistema integral de fiscalización lo que ha fomentado ha sido la coadyuvancia de todos los actores, de los sujetos obligados en primera instancia, que son los partidos políticos, y los solidarios o coadyuvantes, que son los candidatos postulados por estos propios partidos políticos, así como los candidatos independientes. En ese sentido, creo que la obligación de los partidos políticos de no solamente reportar los gastos, sino dar cuenta de todas las actuaciones y las acciones que fueron llevando a cabo durante sus campañas, me parece que es fundamental para una transparencia dentro de un régimen democrático. Ahora, dejando a un lado los argumentos en abstracto, me gustaría pronunciarme respecto de algunas cuestiones que se están resolviendo, sobre todo en los asuntos, no sé si hubiera intervenciones respecto de asuntos previos a los que yo voy a intervenir, que sería el RAP 45 de este año, en el cual el partido accionante es el Partido Joven, que controvierte el dictamen consolidado, la resolución que se le dio al dictamen consolidado del Instituto Nacional Electoral, en el que se determinó la falta de o la infracción por parte de este partido político respecto del reporte de ciertos gastos que erogó. Primero que nada, creo que tenemos que hacer alusión a los criterios que ha emitido previamente la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a ciertos tópicos que de cierta manera se comparten en todos los asuntos, tales como podría ser la publicación en el Diario Oficial del reglamento de fiscalización, respecto del cual me gustaría hacer dos acotaciones únicamente. El partido político lo que aduce es que el reglamento de fiscalización, al no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, no entró en vigor y por lo tanto no le era aplicable.
Aquí el estudio que se hace en los propios proyectos de esta sala, que siguen, como ya decía, el criterio que ha establecido para tal efecto la sala superior, lo que se dice, se distingue entre dos cuestiones fundamentales, que por lo menos a mí me parecen fundamentales, que es la validez de la norma y la certeza por parte de todos los actores políticos respecto del contenido de una norma. ¿Cómo se logra la primera? Pues se logra a través de su aprobación. Esto es, la entrada en vigor o la validez de una norma comienza a partir de su entrada en vigor, que es al día siguiente de su aprobación. ¿Por qué se estima este argumento? Porque los partidos políticos, como todos ustedes saben, forman parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si bien no tienen votos, sí tienen voz. Y en ese sentido, las aprobaciones que se den respecto de normas reglamentarias en el propio Consejo General, es obvio que los partidos políticos tuvieron conocimiento y certeza respecto de su aprobación. La certeza respecto de terceros que no estuvieron en la sesión del Consejo se da mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, es importante hacer la acotación de que los sujetos obligados en primera instancia son los partidos políticos. Por lo tanto, los propios partidos políticos no pueden aducir la invalidez de una norma o la falta de, por su falta de aprobación o publicación en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que tuvieron conocimiento de esta reforma en su participación en el Consejo General del Instituto. Ahora, respecto de este asunto RAP 45 hay un punto de agravio que me parece que es importante dilucidar o por lo menos explicitar de mayor medida. Aquí el partido político, hay una acción por parte del partido político, más bien una inacción que tiene que ver con el deslinde. Ese es un tema que se ha tratado en sala superior en múltiples ocasiones y que esta sala también ha tratado en algunas otras. Y tiene que ver con la calidad de garantes de los partidos políticos. Los partidos políticos, como están definidos en el artículo 41 constitucional, son entidades de interés público que por tanto tienen que respetar y hacer respetar los principios y obligaciones y prohibiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, el propio partido político, al evidenciar o atestiguar más bien una acción que es infractora del ordenamiento jurídico, tiene la obligación de acudir ante la autoridad electoral o ante la autoridad correspondiente para hacer valer o presentar una denuncia respecto de esa actividad o de esa acción infractora del orden. En ese sentido, cuando hay actos de terceros respecto de los cuales pudiera responsabilizarse a los partidos políticos, esto es, por ejemplo, cuando una acción de tercero beneficia al partido político, ya sea por la difusión de propaganda electoral, por ejemplo, el partido político tiene la obligación de presentar un escrito de deslinde, que así se le ha llamado, ante las autoridades del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener este deslinde? Bueno, este deslinde tiene que ser eficaz, tiene que ser idóneo, tiene que ser jurídico, tiene que ser oportuno y tiene que ser razonable. Del escrito de deslinde que acompaña el partido político y que obra en autos, me voy a dar, lo voy a leer tantito porque me parece que es importante, o por lo menos una parte de él. Me parece que es importante recalcar cuáles son los elementos que tiene que tener este deslinde para que un partido político pueda efectivamente distanciarse de una acción infractora del ordenamiento jurídico y que son los elementos que yo ya anunciaba, de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y razonabilidad. Respecto de en un evento del partido político, el
las autoridades que monitorean este tipo de eventos por parte del Instituto Nacional Electoral atestiguaron que había una avioneta que estaba sobrevolando el evento. Al respecto, el partido político lo que afirma en su escrito de deslinde es lo siguiente, y leo la cita. En relación con la avioneta, su contratación fue precisamente para intimidar y confundir a los ciudadanos que se presentaron en la Plaza de Armas para el cierre de campaña, además de pretender que aumentaran los gastos de campaña del partido. Como ya se mencionó, el responsable de la contratación de la avioneta y de la distribución de propaganda es el ciudadano Armando Guadiana, candidato a la gubernatura por el partido Morena. Por tal motivo solicitamos a la unidad de fiscalización realice la investigación pertinente para no contabilizar dicho gasto al partido Joven. Esta es la aseveración que hace el Partido Joven respecto de una avioneta que se estaba vinculando con su acto de cierre de campaña. El Instituto Nacional Electoral estima que ese deslinde pues por lo menos es insuficiente para poderse distanciar de una conducta que pudiera irrogarle un beneficio en su propaganda. Y en ese sentido me parece que es fundamental establecerle a los partidos políticos que si bien el acto de deslinde no tiene que ver con, es que perdón, ya me estaba yo aquí pegando con la pantalla, si bien el acto de deslinde no tiene el carácter de denuncia, esto es, no tienen que acompañarse todos los elementos que tiene que tener una denuncia, lo cierto es que estos requisitos que ya enunciaba yo del acto de deslinde, pues sí requieren de por lo menos algunos elementos objetivos con los cuales la autoridad pueda atestiguar que el partido político efectivamente no es responsable de esa actuación y segundo, que el partido político está evidenciándole a la autoridad que existe o la probable existencia de una acción infractora del ordenamiento jurídico por parte de otro partido político. Y en este sentido, en el caso en particular, desde mi perspectiva, el partido político esgrime argumentos que me parecen insuficientes, al igual que le pareció a la autoridad administrativa electoral, respecto del deslinde de actuaciones que pudieran ser infractoras al ordenamiento jurídico por otro partido político. Sería cuanto en este momento, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiese alguna otra intervención. Por supuesto que sí, magistrado García. Tiene usted el uso. Gracias. Es nada más para hacer una aclaración con relación a la postura de su servidor y de estos asuntos, en específico con relación a los pronunciamientos que estamos haciendo a lo largo de todos los RAPs. Lo considero necesario a partir de la intervención del magistrado Sánchez en referirse en cuanto a la vigencia de las modificaciones al reglamento de fiscalización. Quisiera señalar que puntualmente que la posición del suscrito apoya desde luego todas las propuestas en las que se adopta la resolución y los criterios establecidos por la Sala Superior, con lo cual no quiero expresar con independencia de que pudiese no compartir alguna de las afirmaciones que se realizan en la resolución del asunto de origen con el que nos apoyamos. Es decir, concreta y específicamente en cuanto a que una norma entra en vigor con su sola aprobación y no en el acto de publicación. Es decir, en este asunto en particular o en los asuntos en particular de fiscalización y concretamente el reglamento de fiscalización, por supuesto, acompaño el estudio que se hace, porque no es posible que los partidos políticos en determinado momento, como sujetos obligados principales, aduzcan una violación a las formalidades del proceso de la construcción de la norma reglamentaria, cuando como un impedimento para haber realizado o para combatir los resultados obtenidos en el proceso de fiscalización. Y es correcto y la razón fundamental por la que compartiría la aplicación de estos criterios que estableció Sala Superior es en cuanto a que no se trata de modificaciones fundamentales
a las reglas de fiscalización mismas, reglas que acataron en el proceso de fiscalización y por lo cual no es posible que ahora señalen esta violación o posible o a su dicho irregularidad formal en la elaboración de la norma para eludir la responsabilidad que resulta del mismo proceso de fiscalización. Amén de que no le da el mismo carácter Sala Superior a una norma propiamente dicha con el ejercicio de la facultad reglamentaria y establece algunos matices. Pero en este devenir hay un pronunciamiento con el que me gustaría reservarme el estudio porque no sería fundamental para estos casos, que es el de la entrada en vigor de una norma, así lo establece el criterio, en términos generales, a partir de su aprobación o que sea necesaria su publicación. Y reservo con mucho cuidado además este tema porque en la localidad donde vivimos tienen un problema a partir de esa, precisamente de la distinción de ese tema que probablemente hoy resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho eso, por supuesto, considero aplicable este criterio y al igual que los otros que venimos adoptando que derivan de las resoluciones de la Sala Superior en cuanto a la elaboración de la matriz de precios y la legalidad o constitucionalidad del precepto que establece la remisión de la elaboración del padrón de proveedores y de la cual se deriva el uso del precio del costo más alto que se ubique en la matriz de precios ante la falta de reporte de un gasto erogado. Entonces, nada más quería hacer esa puntualización. Hay temas en estas resoluciones de Sala Superior que me gustaría reservar el comentario y que hay razones fundamentales y que comparto plenamente y que son la causa por la cual apoyo las propuestas en el sentido que se está haciendo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado García. Si me permiten, solo en relación a este tema que han abordado ambos sobre el reglamento de fiscalización que sirvió de base para emitir tanto el dictamen consolidado y la resolución de revisión de informes de campaña. No debemos olvidar que, con independencia de que el reglamento de fiscalización se hubiese publicado o no, y sí de manera esencial, que no trajera consigo esta modificación, el cambio de reglas o de aspectos sustantivos, creo que es muy importante y lo recogen los proyectos y también lo define la Sala Superior. En casos como los que están a decisión, no podemos dejar de tener presente que el deber de rendir informes de los gastos, el deber de comprobar los gastos, no surge del reglamento de fiscalización. Desde luego que no. Surge de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tampoco debemos dejar de lado que el procedimiento para presentar y revisar informes está sujeto a reglas previamente establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. Y la función del reglamento únicamente es desarrollar los elementos y los deberes que mandata la ley, de tal manera que si el reglamento fue lo que se modificó en su caso, no trató elementos sustantivos o esenciales que variaran ese deber, que es el que finalmente motiva la sanción, la omisión de registrar algunos de estos gastos. Deber que no había variado con el reglamento, que no podía variar con el reglamento porque derivaba de la ley. En ese sentido es que justamente en las propuestas que se presentan y que se da cuenta de manera conjunta, porque todas ellas guardan relación con los resultados de la fiscalización del proceso electoral en Coahuila, del proceso ordinario en Coahuila, es que se destacan este tipo de razones, este tipo de argumentos sustanciales para señalar que la omisión de publicación, en su caso de modificaciones al reglamento de fiscalización, no trastoca o no cambia las reglas ni los deberes a los que estaban sujetos cada uno
de los actores o participantes de la contienda electoral. Por eso también en ese sentido se han hecho algunas propuestas de mi ponencia y algunas otras propuestas de los señores magistrados. Otro de los temas abordados es el tema de el reporte de agendas de eventos. Coinciden en los proyectos que se han discutido que los partidos políticos señalaban, particularmente uno de ellos, el PRD, que no podía ser multado por no reportar actos en lo individual, porque su deber era reportar la agenda de eventos. Esto es, que si reportaba una agenda, cumplía con su deber, que no tenía que reportar eventos en particular con una anticipación de 7 días, como lo establece precisamente el reglamento de fiscalización, y que por ello no podía ser sancionado, al igual que otros partidos políticos también lo fueron, por cada uno de los eventos omitidos de reportar en esta temporalidad. En los distintos proyectos que están a discusión, lo que sometemos a consideración de este pleno y será también un criterio que se establezca en la decisión de esta sala regional, armónico con lo que ha definido en los asuntos que ha resuelto la sala superior, es que efectivamente el deber de reportar en la agenda de eventos, en ese apartado agenda de eventos, es un deber que ve al reporte de cada uno de los actos públicos que tengan lugar. ¿Y por qué esto es así? Porque la autoridad fiscalizadora debe de verificar, uno, si en estos eventos que se hubiesen realizado se aplicaron o no recursos, qué tipo de recursos, el monto de los recursos, de tal manera que el omitir reportarlos al menos con 7 días de anticipación le puede generar a la autoridad fiscalizadora obstaculizar que se realice esta inspección o verificación de la utilización de recursos públicos, o inclusive impedirlo si es que este informe no se da antes de los 7 días, sino inclusive, como ha pasado en algunos de los casos que se revisaron, después de realizado el evento. ¿Y cuál es la razón de ser de ello? Justamente los recursos que se emplean son recursos públicos, son recursos fiscalizables, son recursos que se tienen que verificar su adecuado uso. Y de ahí que en estos casos también en las propuestas en que se abordan estos temas se propone confirmar las sanciones que impuso el Instituto Nacional Electoral al incumplirse este deber de informar los actos públicos con la debida anticipación o en su caso de manera extemporánea. Por mi parte, esos serían los comentarios a destacar respecto de los 6 recursos de apelación que estamos presentando para resolución, señores magistrados. No sé si hubiese intervenciones adicionales. Magistrado Sánchez Cordero. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Únicamente para abundar en un argumento que ya exponía el magistrado García respecto a la matriz de precios. Normativamente, esto es en el marco normativo aplicable que incluye el reglamento de fiscalización, se establece y es más, esta norma ha estado en vigor no solamente en esta nueva reforma del reglamento, sino en reglamentos anteriores. Esto es una norma que siempre ha estado presente. Cuando los partidos políticos son omisos en reportar algún gasto respecto de un objeto en específico, el Instituto Nacional Electoral tiene una matriz de precios respecto de la cual tiene algunos elementos objetivos para poder calcular el monto que probablemente se hubiera erogado para tal efecto. En el caso en particular del RAP 45, diagonal 2017, interpuesto por el Partido Joven, el argumento es que esa matriz de precios debe matizarse con base en la capacidad económica del partido político y que el partido político nacional, o déjeme ponerlo a la inversa, el partido político local no puede ser asemejado al partido político nacional en esa obligación, en tanto que su capacidad económica es mucho menor. Y en ese sentido me parece
que el argumento debe desestimarse, desde luego, porque las obligaciones que tienen los partidos políticos, esto es, un partido político por tener presencia en el orden nacional o en el orden local, no cambia su naturaleza y sobre todo su correspondencia con el ordenamiento jurídico, ya sea nacional, estatal o municipal. Y en ese sentido me parece que sí tenemos que reafirmar la idea de que los sujetos obligados en primera instancia son los partidos políticos, independientemente de si tienen registro a nivel nacional o local. Por lo tanto, esta cuestión de la matriz de precios les aplica a todos estos. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones. Al no haberlas, le pido a la Secretaria General de Acuerdos tomar la votación de estos 6 asuntos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de las 6 propuestas. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con los proyectos. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los recursos de apelación 39, 40 y 58 de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman las resoluciones impugnadas. En relación a los recursos de apelación 38, 45 y 60, también de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman en lo que fueron materia de impugnación el dictamen consolidado 312 y la resolución 313, ambos de 2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Le pido a continuación a la secretaria Patricia Guadalupe Pérez Cruz dar cuenta con el restante proyecto de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado Sánchez Cordero Grossman somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 63 de este año, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 en el estado de Guanajuato, en cumplimiento al ordenado por esta Sala Regional en el diverso recurso de apelación 27, también de este año. En el proyecto se propone declarar infundado, por una parte, el agravio formulado por el apelante, toda vez que la responsable sí fundó y motivó debidamente su actuación al concluir que el partido recurrente omitió destinar el porcentaje total del financiamiento público ordinario otorgado al ejercicio 2015 para el desarrollo de actividades específicas. Esto al analizar los escritos de aclaración presentados por el partido recurrente y determinar que las erogaciones por concepto de adquisición de 2 bienes muebles no encontraban relación directa con el Programa Anual de Trabajo 2015, por lo que no podían ser considerados dentro de los gastos de actividades específicas. Por otra parte, se estima ineficaz el agravio planteado en virtud de que, de la lectura del escrito de demanda, no se advierte que el apelante combata frontalmente las razones que tomó en consideración el Consejo General para emitir la resolución impugnada. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución materia de apelación. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Patricia. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, secretaria general, tomamos la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor del proyecto. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 63 de este año se resuelve único. En lo que fue materia de impugnación se confirma el acuerdo 366-2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Secretario Celedonio Flores, acá de cuenta, por favor, en este caso con el último proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 460 del presente año, promovido por Voces Hidrocálidas, Asociación Civil, en contra de la resolución emitida por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el recurso de apelación 9 de este año,
que confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local, mediante el cual se fijó el procedimiento para el refrendo de acreditación de asociaciones políticas estatales. La ponencia propone desestimar los planteamientos de la asociación actora. En principio, porque tal como lo determinó la sala responsable, corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes emitir las reglas para el procedimiento de refrendo de las asociaciones políticas estatales, lo que incluye desde luego la determinación del número de asociados necesario para cumplir con ese requisito, y no, como lo propone la actora, que sean las propias asociaciones quienes lo regulen. Además, se considera que la autoridad responsable de manera correcta determinó que el requisito exigible para el registro de asociaciones a partir de la reforma, esto es, tener 5,000 integrantes como mínimo, no le resultaba aplicable para el refrendo, el cual resulta válido si se realiza con los mismos asociados que tenía al momento de constituirse. Por ello, la propuesta es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Celedonio. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, Secretaria General, tomamos la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yercino David García Ortiz. Con la propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Es mi propuesta, secretaria. Gracias. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 460 de este año se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:45, se da por concluida. Que todas y todos tengan buena tarde.